El 25 de febrero del 2019, The Black Label anunció que Somi se estaba preparando para debutar como solista con un sencillo producido por Teddy. Somi hizo su debut con el sencillo Birthday el 13 de junio. Sobre por qué le llevó tanto tiempo debutar como solista, Somi dijo que he debutado 4 veces con IOI en el 2016, con Unis en el 2017 y con Here Next Door en el 2017 y como solista en el 2019. Ella agregó, fui la última de las 11 miembros de IOI en debutar. Recordemos que Somi se hizo conocida por participar en 16, programa de supervivencia de High Entertainment, donde las 16 trainers competían para debutar en Twice. Somi ha llevado una carrera hasta cierto punto poco profesional por el hecho de que su empresa parece olvidar. Mientras ella hace TikTok o tuitea, Somi, a pesar de llevar una vida no tan activa musicalmente, su último regreso llamado Fast Forward, por el cual fue acusada de plagio, ha tenido controversias como esta última, pero antes de tocar ese tema, revisemos un poco a Somi. En diciembre del 2016, un video publicado en The Show de la CBC en Twitter con el texto "Un mensaje de Navidad por parte de los MC, Somi y Hushim ha llegado". La controversia inició cuando parece que para algunas personas, Hushim colocó su mano en el área del pecho de Somi en el video. Cuando la controversia se hizo grande, The Show reveló una declaración en Twitter que dice: el staff del programa estaba ahí cuando los MC estaban filmando este video para revisarlo. La escena fue filmada con los dos MC a una distancia razonable entre ellos. Esperemos que no haya más malentendidos sobre este asunto. YMC Entertainment también reveló la misma declaración y dijo: Somi fue tomada por sorpresa por todos los comentarios, no hay nada de verdad en esta controversia. Todd Media habló por Hushim diciendo que ambos, Somi y Hushim, revisaron el video antes de dar permiso para que fuese publicado y enfatizaron: el supuesto contacto físico no pasó. Ellos también añadieron que Hushim prometió ser más cuidadoso en el futuro para evitar causar malentendidos como figura pública. The Show eliminó el video de su cuenta de Twitter. También se ha visto envuelta en polémicas relacionadas con Blackpink, como la vez que en Twitter surgió una tendencia en la cual los internautas tuiteaban sobre grupos que aparentemente no le gustan para después agregar un "nos gusta" a un artista en específico. Una internauta enumeró muchos artistas de la YG, incluidas Blackpink, como "no me agradan", y luego elogió a Somi afirmando que ella sí les agradaba. No obstante, y lo que nadie se esperaba, era que la idol respondiera a dicha afirmación con un "sí, les gusto". El tweet de Somi generaría una enorme polémica, ya que lo asumieron como una clara indirecta a los artistas bajo el sello de YG Entertainment, entre ellos el famoso cuarteto femenino Blackpink. A su vez, también provocó cierta duda debido a que Somi es amiga de las integrantes de la banda. Incluso han salido juntas en algunas oportunidades. Tras la polémica, Somi eliminó el tweet poco después de ser publicado. No obstante, las reacciones fueron más que evidentes y la molestia de diversos fanáticos de Blackpink como de otras estrellas representadas por la agencia. Algunos fans y seguidores creen que lo hizo sin intención de generar bardo, mientras que otros creen que sí fue un comentario muy mal intencionado. El 9 de agosto fue controversial luego de que Hyuna publicó una foto y un video corto en Instagram. La foto y el video mostraban a Somi junto con un mensaje de apoyo de Hyuna. Hyuna escribió: "Así que felicidades, come bien y muestra todo lo que preparaste". En el video Somi dice: "Esto es un video", y luego se le ve besando a Hyuna en la mejilla, cuando Hyuna de repente gira la cabeza para darle un beso en la boca. Después del beso, Somi suelta una carcajada. Rápidamente, los usuarios en línea acudieron a Instagram para dejar comentarios tanto positivos como negativos, y sí fue un tema muy comentado. Pero volvamos con Blackpink. En el 2022, Somi realizaba una transmisión en vivo desde su Instagram, paseando por los pasillos de Black Label, sin imaginar el revuelo que causaría, ya que Blinks estaban desesperados por saber algo de lo nuevo de Blackpink, ya que, como sabemos, la YG les encantaba tenerlas en el sótano. Ni Blinks ni Somi imaginaron lo que se venía. En un momento de la transmisión, Somi toca una puerta y al momento que la abre suena de manera fuerte y clara un trozo de una canción con una voz femenina. Al instante, Somi cerró la puerta y por el fallo de la cámara pudimos deducir que ella corría lejos de ahí. Bastó esa reacción para que los fanáticos estallaran con comentarios que sospechaban que era una nueva canción de Blackpink, ya que Somi, cuando volvió a colocarse frente a la cámara, dijo que esperaba que no hubieran escuchado nada y que sentía que su corazón se había detenido.
Pero ya era tarde, muchos ya sabían y reconocían que la voz femenina era de Jin, y aunque se pidió que se borrara todo rastro de ese pedazo de live para evitar que Somi tuviera problemas, eso no pasó. Y muchos aseguran que esta fue una de las razones por las cuales Somi fue reprendida, ya que duró mucho más sin sacar nada de música. En el 2023, Somi regresaría con un MV de una canción titulada Fast Forward. Estuvo en el ojo del huracán debido a las acusaciones de que los personajes de su video musical se parecen a ilustraciones de otros artistas. Este escándalo generaría controversia en las redes y planteó dudas sobre la originalidad de los visuales del video. Lo que debería haber sido un momento de celebración se vio ensombrecida por la creciente controversia en torno al video musical. Esta controversia llevó a algunos internautas a acusar a Somi de usar la técnica de calco, lo que generó dudas sobre la originalidad de su trabajo. Las denuncias de calco, un término que se refiere a la práctica de dibujar sobre el trabajo preexistente para imitar su estilo o contenido, surgieron en relación con el video musical de Somi. Si se confirma que los personajes fueron influenciados directamente por las obras de Takashi Rumiko, podría surgir un debate legal sobre los derechos del autor y la originalidad del contenido. Pero esto no pareció afectar al video, ya que tuvo un gran impacto el día de su estreno. Ante las acusaciones de conspiración y la creciente controversia, los representantes de Somi emitieron un comunicado a través de Black Lab, su agencia de representación. Según la agencia, estaban investigando activamente las inquietudes que se planteaban. Somi sin duda es una idol con demasiado talento, pero desgraciadamente los escándalos y su agencia pareciera pretender que no tienen a una estrella tan grande como ella. Han hecho que suene más sus decisiones o actitudes que sus músicas mismas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta Somi?